Hola, bienvenidos. En este vídeo os voy a explicar, como dije en el vídeo anterior, os voy a dar unas claves y os voy a ayudar a la lectura de este capítulo 1 de las terceras moradas. Fijaros, este capítulo 1 tiene 9 puntos. Y lo primero que os quiero decir es que de los puntos del 1 al 4, es decir, del 1, 2, 3 y 4, en estos puntos ocurre una cosa que es muy típica de Teresa de Jesús. Ya os expliqué en uno de los primeros vídeos que Teresa tiene una particularidad cuando escribe, y es que escribe como habla, es decir, escribe en un lenguaje coloquial, tal cual le va saliendo como si estuviera hablando con sus monjas, pues va escribiendo. Y por eso ella hace muchas digresiones, muchas veces interrumpe el discurso de lo que está escribiendo, pues para expresar sus sentimientos, lo que piensa, dirigirse a sus monjas, e incluso como veremos ahora, pues se pone a orar delante de nosotros, ¿no? A dirigirse al Señor, a hablarle y a decirle cosas. Entonces, esto es lo que va a suceder precisamente en estos primeros puntos. Os lo digo para que cuando os lo empecéis a leer, pues no digáis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que nos ha explicado Catalina sobre las terceras moradas? Fijaros, ella empieza bien, o sea, ella empieza con ese propósito de ponerse a hablar de lo que pasa en las terceras moradas. Fijaros, lo dice en el punto 1. A los que por la misericordia de Dios han vencido estos combates y con la perseverancia entrando a las terceras moradas, ¿qué les diremos sino bienaventurado el varón que teme al Señor? Pero de este primer párrafo del punto número 1, ya empieza una digresión a hablar de muchos temas muy diversos, ya lo iréis viendo cuando lo leáis, todos muy interesantes, pero que no tienen mucho que ver con lo que es el discurso del libro, ¿no? De irnos explicando las estancias. Entonces ya de ahí pasamos al punto 5. Y fijaros lo que empieza el punto 5. Ya no sé lo que decía, que me he divertido, es decir, me he distraído, me he desviado mucho. Y en acordándome de mí, se me quiebran las alas para decir cosa buena. Y así lo quiero dejar por ahora. Tornando a lo que os comencé a decir de las almas que han entrado a las terceras moradas, o sea, ella ya en el punto 5 vuelve a ese discurso. ¿Y qué nos dice de esas almas de las terceras moradas? Pues fijaros, nos va a decir primero esto que os comenté, que hay muchas almas que llegan. Segundo, nos vuelve a retomar la idea que ha lanzado en el punto 1, es decir, que son bienaventurados, que es una gran gracia, una gran suerte haber llegado ya hasta aquí. Es algo muy grande. Dice, no es pequeña merced que hayan llegado a pasar estas primeras dificultades y hayan llegado hasta aquí. Y además hay muchas. Y luego pasa a describirnos cómo son esas almas concertadas. Ahora os cuento yo esto, pero de esta parte de la digresión, es decir, de los puntos del 1 al 4, solamente os quería decir que os lo leyerais varias veces para que lo vayáis entendiendo, porque ella va saltando de un tema a otro muy rápidamente, pero sobre todo os destacaría que es una ocasión muy bonita para ver a Teresa en oración, para verla cómo en el discurso de sus pensamientos de repente ella empieza a orar delante de nosotros. Fijaros qué bonito nos dirá en el punto 2. Oh Señor mío y bien mío, ¿cómo queréis que se desee vida tan miserable que no es posible dejar de querer y pedir nos saquéis de ella, si no es con esperanza de perderla por vos o gastarla muy de veras en vuestro servicio, y sobre todo entender que es vuestra voluntad? Si lo es, Dios mío, muramos con vos, como dijo Santo Tomás, que no es otra cosa sino morir muchas veces, vivir sin vos, y con estos temores de que puede ser posible perderos para siempre. O sea, fijaros cómo ella se pone a orar delante de nosotros, ¿no? Y va entremezclando algunos pensamientos preciosos, fijaros como este que dice, ¿qué contento puede tener quien todo su contento es contentar a Dios?
Bueno, pues volvamos a las terceras moradas, no nos distraigamos como ella, y os cuento las características que nos enumera Teresa. Unas están en el punto 5 y ya veréis que hay dos más que están en el punto 6. Os lo voy a leer directamente en el texto de Teresa. Son muy deseosas de no ofender a su majestad, ni aun de los pecados veniales se guardan. Es decir, estas almas ya procuran no pecar, no solamente no pecar mortalmente, no solo no hacer pecados graves, sino también se guardan de no hacer pecados veniales. Y de hacer penitencia amigas, es decir, estas almas pues ya empiezan a hacer sus pequeñas penitencias o grandes, ¿no? Pues empiezan a lo mejor a ayunar, a sacrificarse en algunas cosas de su vida, a renunciar a cosas, a vivir, por ejemplo, más la pobreza. Sus horas de recogimiento, es decir, ya practican asiduamente la oración. Gastan bien el tiempo ejercitándose en obras de caridad con los prójimos, muy concertadas, es decir, muy ordenadas en su hablar y vestir y gobierno de la casa los que la tienen. Cierto estado para desear, es decir, todas estas cosas ella nos dice que son muy buenas, que ya haber llegado a esa situación en la que normalmente estas almas ya suelen tener una regla de vida, un plan de vida, lo que se llama pues un plan de oración, de mortificaciones, y normalmente son personas que ya han sentido la necesidad de tener un director espiritual, de buscar una persona que les acompañe en el camino de la oración. Pero ¿qué es lo que pasa con estas almas? ¿Qué es lo que nos dirá Teresa? Pues nos dice Teresa que estas almas lo que les pasa es que, por un lado, como os conté en el vídeo anterior, ya empiezan a tener grandes sequedades en la oración, o sea que es muy típico que ya empiecen con esas grandes sequedades y que verdaderamente empiecen a no experimentar ningún gusto en las cosas de oración. Y después otra característica que nos dice Teresa en el punto también 6 es que no pueden poner a paciencia que se les cierre la puerta para entrar a donde está nuestro Rey. Es decir, que se impacientan mucho de que Dios no les empiece a dar ya pues gracias mayores. ¿Y qué es lo que dice Teresa para las personas que están en esta situación? Pues Teresa hará un triple diagnóstico. Fijaros, en el punto número 6, lo primero que nos dice es que el alma tiene que entregarse mucho más a Dios. Esto es lo primero que le pasa a estas almas, que todavía no se han entregado a Dios completamente. Nos dirá ella, aún es menester más que del todo posea el Señor el alma. Es decir, y entonces a ella le surge enseguida la comparación con el joven rico del Evangelio. Nos lo dice aquí. Desde que comencé a hablar en estas moradas le traigo delante, es decir, a este joven rico, porque somos así al pie de la letra. Y luego en el punto número 7 nos lo volverá a nombrar al joven rico, porque dice, porque si le volvemos las espaldas y nos vamos triste como el mancebo del Evangelio, cuando nos dice lo que hemos de hacer para ser perfectos, ¿qué queréis que haga su majestad? Entonces aquí sí que os animo a que vayáis al Evangelio y lo leéis y lo recéis, porque Santa Teresa asimila mucho la situación de este joven rico que dice que ya cumplía, ya hacía las cosas de los mandamientos, pero que quería ser perfecto, que quería avanzar. Y sin embargo, cuando el Señor le dice que lo deje todo, entonces se fue triste, ¿no? Porque era muy rico. Vale, eso por un lado. El segundo diagnóstico que nos hace la santa es que, es que le falta humildad, ¿no? Nos lo dirá en el punto 7. Oh, humildad, humildad, que no puedo acabar de creer a quien tanto caso hace de estas sequedades, sino que es un poco de falta de humildad. Es decir, que la persona le falta todavía el camino de la humildad. Y Teresa nos dice que esto es uno de los problemas que tiene el habitante de las terceras moradas. Y el tercer diagnóstico, que también lo hace en el punto número 7, es que le falta verdadero amor a Dios. Fijaros cómo nos lo dice ella.
Y este amor, hijas, no ha de ser fabricado en nuestra imaginación, sino probado por obras, y no penséis que ha de menester nuestras obras, sino la determinación de nuestra voluntad. Esto ya veremos cómo en el segundo capítulo vuelve a este rendir la voluntad a Dios, ¿no? Porque lo que necesita el Señor es que nos rindamos a Él para que Él pueda actuar a través de nosotros, ¿no? No son nuestras obras, sino Él actuando a través de nosotros. Pues bien, además de todo esto que os acabo de explicar, quería deciros 3 puntos más que me parecen interesantes o 3 frases que me parece interesante destacar de este primer capítulo. Lo primero, la llamada de Teresa a entrar en nuestro interior. Nos dirá en el punto 6, entrad, entrad, hijas mías, en lo interior. Pasad adelante de vuestras sobrillas. Fijaros, el habitante de las terceras moradas está muy contento y muy orgulloso de sus obras, de los avances que ha hecho ya, de cómo cumple su plan de vida, de todas esas obras de caridad y de amor que está haciendo. Pues lo que nos dice Teresa es que no nos quedemos ahí. Dice, pasad adelante de vuestras sobrillas, entrad, entrad en lo interior, llegar a profundizar muchísimo más. Luego en el punto 8 nos dice una cosa muy interesante y es que hay que obrar sin esperar nada a cambio, hay que obrar con generosidad, con gratuidad. Fijaros cómo lo expresa ella, que se tenga por siervo sin provecho, porque aunque nos creamos que por ser buenos, por rezar, por hacer esas obras, Dios tiene que favorecernos, Dios tiene que contestarnos con favores, no tenemos que vivirlo así, sino todo lo contrario, tenemos que vivir con un corazón lleno de agradecimiento a Dios, saber que todo esto es gracia suya y vivirlo con muchísima humildad, sabiendo que nada viene de nosotros, sino que todo es obra de Dios en nosotros y estar muy agradecido. Y por último, en el punto número 9, además de decirnos que las cosas que nos ha dicho en este capítulo son muy importantes, aunque ella misma es consciente de que lo ha liado todo, que nos lo ha dicho todo como muy, muy liado. Por eso os he ido explicando este capítulo un poco más detenidamente. Dice ella, mirad mucho, hijas. O sea, que son importantes. Mirad mucho, hijas, algunas cosas que ahí van apuntadas, aunque arrebujadas, que no lo sé más declarar. Es decir, que ella sabe que ha dicho cosas muy importantes, que ha tocado puntos clave, pero que las ha dicho así todas como un poco mezcladas, ¿no? Dice, el Señor os lo dará a entender. Pero sobre todo nos va a decir esto, para que saquéis de las sequedades humildad y no inquietud, que es lo que pretende el demonio. Y es que muchas personas, ante ese momento en el que ya pues empiezan a sentir esa noche, esa sequedad, pues normalmente esto les lleva a turbación, a inquietud, y lo que quiere el demonio es asustarlas para que se paren, para que se detengan en el avance. No, lo que dice la santa es que aunque no haya nunca regalos, el Señor nunca nos va a dejar, si nos fiamos de Él, de dar paz, de dar conformidad con la voluntad de Dios y de dar fortaleza. Y que esto es muy importante, es una señal muy clara de que vamos por el buen camino y sobre todo que ya hemos llegado a este punto y que finalmente si seguimos avanzando y seguimos con ánimo llegaremos a la estancia central del castillo. Bueno, pues con esto os tengo un poco ya dadas esas claves de este capítulo y os pido pues como siempre que dejéis comentarios en el vídeo para que podamos entre todos pues ayudarnos unos a otros en esta lectura que estamos haciendo juntos del libro de las moradas. Muchísimas gracias a todos y nada, hasta el próximo vídeo.